Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video exclusivo de Warzone Mobile. Sí, ya sé que siempre he dicho esto, pero este sí es súper exclusivo, créanme. En fin, bienvenidos completamente a este video, me gustaría que dejaran su poderoso like, ya habrán visto completamente el título del video. Así que quiero muchos likes, 2000 likes, si quieren hacerlo como meta, se las dejo. Y que mucha gente se suscriba, es más, como siempre les digo, solo el 50% de la gente que ve mis videos está suscrita. Y bueno, estaría bien de que el otro 50% se suscribiera. Además de que es para una buena causa. Sí, y la causa es llegar a los 100.000 suscriptores ya dentro de muy poco y conseguir la plaquita de YouTube. Es un sueño que tengo, así que disculpen por molestarlos mucho con eso. En fin, vamos a darle con lo que es el video. Como siempre, muchas gracias por apoyar y vamos a reaccionar. Porque lo que me han mandado no es cualquier cosa, es algo brutal. Primero que nada, voy a agradecer a la gente y a la persona que me lo mandó, Menk. Muchas gracias por haberme mandado esto. Si estás viendo esto, muchas gracias, en serio te lo agradezco. Y pues básicamente para compartirlo con la comunidad. Así que aquí vamos. Bueno, primero que nada lo que vamos a visualizar el día de hoy, cracks, no es nada más y nada menos gameplay de Warzone Mobile, pero en una MacBook. Sí, no sé cómo lo han logrado hacer, pero tenemos actualmente gameplay de la MacBook. Es tal cual, así me lo enviaron y la calidad se nota brutal. O sea, lo están visualizando, estamos viendo que anda con la M16, no se preocupen. Le dije que tomara algunas tomas nuevas porque pues él me comentó que el hermano fue el que grabó este gameplay en detalle de Warzone Mobile, pero como pueden visualizar, en una MacBook el juego se ve mucho mejor que en la iPad, obviamente. Y se ve también mucho mejor que en Android. Y es que la carga de texturas, creo que en esta parte está cerca de Quarry, si no estoy mal. Sí, sí está en Quarry, si no estoy mal, en el mapa de Verdansk. Y miren cómo se ve el texturizado, cómo se ven las armas, se ve la calidad. Por cierto, para los que me pregunten, el compañero está jugando con mando. O sea, no está jugando con teclado y ratón. Él le conectó un mando a lo que es actualmente la MacBook. Ustedes saben de que yo les he comentado, incluso ahí se mira el puntero de que pues estaba con lo que es el puntero. Pero ya después en estos gameplay que van a estar visualizando poco a poco, bueno, lo vi un poquito por arriba para sorprenderme, tal cual. O sea, es que es sorprendente cómo se mira. Y eso que es una alfa, recuerden que esto es una alfa, la 1.4 para ser exacto. Y es que brutal, miren cómo se ve el MP5, miren cómo se ven las cargas de textura. No me acuerdo en qué parte está, pero o sea, miren cómo se ve, loco. Es una alfa, pero miren cómo se ve. Están viendo la carga de textura, se ve mucho mejor de lo que hemos visualizado incluso en mi iPad Pro, como lo miramos en el Black Shark 4. Miren cómo se ve la sombra, el texturizado. Básicamente ahí lo mata Honig. Le hace el Memento Mori tal cual. Y es que ustedes están viendo, se ve muy bien lo que es el mapa de Verdansk en PC. Básicamente esto está grabado en una poderosísima MacBook. Bueno, entramos a partida completamente, estamos en la lobby. Entramos a la parte de farm y pues sí se ve muy bien. Así se ve muy bien, y esto que es un alfa. Este es el alfa 1.4. Obviamente sabemos que es el alfa 1.4 porque estamos viendo la M16 y pues la M16 está en el alfa 1.4. La carga de texturas y el cargado de sombra está bueno, lo que me da a entender de que el juego lo único que le falta es optimización, que mejoren las texturas y ya estaría. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es el trabajo del alfa, pero en una MacBook. O sea, miren cómo se mira, cómo se ve el mapa, va cayendo de la parte de arriba, miren cómo está la carga. O sea, no tarda en cargar, solo cambia un poquito el difuminado. Es sorprendente lo que estamos viendo. O sea, para la gente que piensa que gráficamente se miraba malo Warzone Mobile, estas son unas gráficas que posiblemente estemos hablando de gráficas en medio. Estamos viendo incluso cómo se mira. Actualmente nos acaba de hacer la transición de cómo se ve de la parte. Incluso escucho cuando pulsa los botones del control, porque está jugando con control, le conectó un control a la PC y estamos viendo por primera vez un gameplay en PC en alta calidad. No sé cómo diablos le hizo para instalarlo en la MacBook. Creo que seguramente utilizó el link de iOS y lo instaló y de repente le dio y solo puso su login, porque él me dijo que tiene un login, obviamente fue aceptado en alfa, perdón si golpeé el micrófono. Pues, o sea, lo están viendo y es como que, si así se va a ver Warzone Mobile en dispositivos gama media o gama alta, o así lo vas a jugar, yo te lo compro. Va súper fluido, va a 60 cuadros por segundo, se le escucha las teclas porque seguramente le está costando. Créanme, la primera vez que jugué con mando para probar, porque para el que no lo sepa, la inspección de armas solo se puede con mando de momento, no hay un botón como tal de inspección, pero lo que más me sorprende es el nivel de texturas que se encuentra actualmente en el gameplay. O sea, básicamente no miro ningún mal por renderizado, las placas se ven bien, no se ven turbias, tampoco la munición se ve mal. La parte del brillo se ve muy bien. Creo que la carga de render de trasfondo se ve muy bien. Y pues este es el primer gameplay de PC en Warzone Mobile. O sea, creo que sí es el primer gameplay porque creo que nadie lo ha pasado a PC.
o creo que nadie lo ha mostrado, así que pues muchas gracias por habérmelo mandado y para poderlo compartir con la comunidad, que es lo más importante. Aquí pues estamos viendo que agarra el RPG-7, que como ustedes saben hay 3 launchers de momento en la alfa de Warzone Mobile, que es el Joker, el Pila y el RPG. Que pues esta sí lo vi, trasfondo, que pues se lo dispara y literalmente lo aniquila. Y esto es muy importante lo que va a hacer. Sale y miren qué bonito se mira. Miraron la transición del brillo saliendo a la parte del exterior. Brutal. Imagínense así Warzone Mobile. 60 cuadros por segundo en dispositivos móviles sin ninguna pega. Con esta texturización, miren cómo se miran las armas. Agarra ahorita la FTC, que es básicamente un fusil táctico, que es subsidiario del M4. Y miren cómo se... O sea, ojo a esto. Miren cómo se ven los soldados. No se miran por renderizados, se ven muy bien. Las armas en el suelo se ven muy bien. Eso es lo que me impresiona. Que estamos viendo un gameplay en PC. O sea, estamos claros de que es la alfa. O sea, faltan que hagan muchas mejoras. Incluso cuando estemos en la beta creo que me voy a sorprender más si miro esto en PC. Pero es que lo que es exactamente en interiores se ve muy bien. Yo le comenté al compañero de que si me podía hacer unas grabaciones obviamente mucho mejor, porque pues de momento pues sé que le complica un poco estar jugando actualmente el Warzone Mobile con control, pero me parece muy bueno, la verdad. Los interiores se ven muy bien, los exteriores pues ya te digo yo que me parecen brutales, mucho mejor que lo que he podido yo lograr ver y probar actualmente en la iPad Pro. Y pues es que es normal, estamos hablando de una PC, una MacBook, creo que tiene una M1 esa MacBook, M1 que es el procesador, que es el mismo procesador que tiene el iPad Pro, solo que obviamente pues la diferencia es que aquí estamos hablando de que es una PC, una laptop, creo que es, si no estoy mal. Y miren cómo se mira, o sea, el pasto ya mejorando, el brillo, el sol, la iluminación se ve un poco mejor, tiene los acabados actualmente del Warzone de toda la vida que conocemos, ahí lo termina matando. Y pues lo que más me impresiona es la carga de texturas que tiene actualmente el mapa. O sea, porque es que, mira, es caer y miras todo el mapa de Verdansk. O sea, todo Verdansk así tal cual. Porque este es todo Verdansk, para que lo sepan. Va cayendo por la parte de aeropuerto. Y pues la verdad, muy sorprendido. Y eso que es una alfa 1.4. Recuerden que esta ya puede que sea la última alfa. Hay cositas que hay que mejorar obviamente, pero de eso se trata, estar en fase alfa para llegar a una fase beta y que todo mejore. O sea, es brutalmente hermoso lo que estamos viendo al día de hoy. Al fin y al cabo, yo me sorprendí muchísimo. Yo por eso lo digo y tal cual así la miniatura. El primer gameplay total de lo que es el poderosísimo Warzone Mobile en PC. Y es que, o sea, yo sé que falta un poco de texturas a lo largo, pero créanme que eso se puede arreglar. Ahí le tiro una flash exactamente, anda con la auge. Se le ve el recoil y muerto. Para el que no lo sepa, es normal. Los bots pegan como el diablo. Literalmente pegan como el diablo. O sea, no estoy de broma. Básicamente porque... para el que no lo sepa tal cual, los bots tienen como un aimbot. O sea, no estoy de broma, tienen como un aimbot que es brutal. Bueno, ahora nos vamos a encontrar en el Gulag, que el Gulag pues se ve mucho mejor. Obviamente el Gulag creo que es uno de los lugares que está mejor optimizado Warzone Mobile al día de hoy, tanto como en lo que es actualmente pues dispositivo Android y dispositivos Apple. Bueno, aquí tranquilamente sabemos de que está en su PC con un mando, ya para que lo sepan, pues le conectó el mando y de momento pues está en el Gulag haciendo sus jugaditas. Ya después creo que fue que tranquilamente confirmó todo, incluso estamos viendo el puntero porque él está en PC. Y pues sí, o sea, básicamente está en su MacBook y sepa la madre cómo lo hizo para instalarlo. Creo que solo agarró el launcher y ya lo instaló. Y obviamente el login, porque necesitas login para poder claramente jugar Warzone Mobile. O sea, si no tenés el login exclusivo de Activision, no puedes jugar Warzone Mobile, eso ya lo sabemos. Ahorita se escucha lo que son los joysticks, los análogos, que está ahorita básicamente utilizando el compañero, porque sí. Obviamente no creo que pueda jugar con el teclado y ratón. Sería interesante saber si se puede jugar con teclado y ratón. Imagino que sí. Si es en dado caso que se pueda jugar, o yo creo que no, porque si no hubiera utilizado el teclado y el ratón. Ahí miramos que está con la M4, la trata de disparar. O sea, se le está complicando un poquito, pero lo importante es cómo se ve. O sea, se ve muy bien. Las cosas como son. El Gulag de toda la vida de Warzone lo tenemos actualmente en mobile. Me parece impresionante. En fin. Creo que eso ha sido ya todo acerca del video. Me pueden hacer saber si les ha encantado. La verdad, pedazo de video. Muchas gracias por haberme mandado este video. Es el primer gameplay oficial de Warzone Mobile en PC. Así que para la gente que vaya a jugar Warzone Mobile en PC, ya pueden hacerse las ideas de que va a ser bonito regresar a Verdansk. ¿Y saben qué es lo más importante de eso? Que la gente de PC solo jugará con gente de PC. Así que no se preocupen. Todos estaremos felices. Los de móvil con los de móvil. Los de PC con de PC. Y si quieres jugar con tu compa de PC en móvil, pues ya es cosa tuya. Te van a meter en lobbies con gente de PC y gente de móvil. Lo bueno es que va a haber millones de gente. Millones de personas jugando lo que es el Warzone Mobile.
Yo le tengo ganas, creo que hasta Soki le tiene ganas, creo que todo el mundo le tiene ganas. Verdansk es el mapa icónico, obviamente, que hizo famoso a Warzone. Así que bueno, se vienen cosas buenas y se vienen cosas muy nuevas. En fin, habiendo dicho eso, como siempre, deja tu poderoso like, suscríbete, que es lo más importante, y nos vemos en el próximo video del canal. Mi nombre es Destor32, que la 1314 me los acompañe, y nos vemos en un próximo video. Recuerda estar suscrito, like a la muerte, que me ayudarías demasiado para pronto llegar a la plaquita de YouTube. Claro que sí. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.